colegas, amigos y personal de salud que en esta tarde nos acompaña. Tengo el gusto de presentarles al doctor Juan Carlos García Cruz. Con el doctor pues hemos tenido la fortuna de la vida de conocernos desde hace ya un par de días y ha sido un médico al cual hemos contado con su valiosa presencia este día, lo cual lo hizo pues, como les comenté en una ocasión, de primera intención, como decimos nosotros acá en mi país. Quiero presentárselos entonces. Le damos la bienvenida a nuestro querido doctor Juan Carlos a este webinario número 4 del módulo Visión Global de la Medicina Geriátrica. Conozcamos nuestro presente y futuro, que es coordinado por el Instituto Nacional de la Salud, a quien con mucho gusto hemos apoyado para el desarrollo del mismo. La semana pasada, si recuerdan, hablamos sobre la nueva longevidad más 50, para lo que debemos prepararnos anticipadamente, considerando un plan de esa etapa nueva que debe ser conducida por los profesionales de salud. Ahora hablaremos sobre la sincronía de condiciones geriátricas, el syncoinon y mortalidad, hacia un nuevo paradigma que es meta la enfermedad. El doctor García Cruz, en su formación, es médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México y médico internista del Hospital de Especialidades Centro Médico 21, también en Ciudad de México. Es geriatra del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán. Tiene una maestría en Ciencias en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública en México. En su experiencia laboral es secretario del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica y es miembro de la Red de Investigación en Envejecimiento del CONACYT y de la Academia Latinoamericana de Medicina del Adulto Mayor, ALMA. El doctor García Cruz tiene una larga trayectoria en docencia, en pregrado y en posgrado, y entre sus publicaciones se destaca que es autor de capítulos en libros y de trabajos de investigación de revistas indexadas. El doctor Juan Carlos García, le damos cordialmente ahora sí la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación y en este momento cedo la palabra a mi querido amigo. Muchas gracias por la amable presentación, doctor José Andrés, y también un agradecimiento a la doctora Xochitl Sandoval, quien ha sido, quien ha tenido la iniciativa para desarrollar estos webinarios, los primeros de su tipo en El Salvador, y agradezco mucho nuevamente la invitación. Bueno, y para dar inicio a este tema voy a compartir la pantalla, la presentación que tenemos para que podamos desarrollar este tema que se denomina sincronía de condiciones geriátricas, syncoinon y mortalidad hacia un nuevo paradigma, la metaenfermedad. ¿A qué nos estamos refiriendo con la sincronía de condiciones geriátricas y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de metaenfermedad? Para tratar de desarrollar este tema, pues intentaré desglosarlo en apartados que nos permitan ir avanzando en este tema. Voy a nuevamente a compartir la pantalla. En donde pues trataré de mostrar mis conflictos de interés, no tengo ninguno, para el desarrollo de esta ponencia. Trataré de argumentar que la atención hospitalaria que integra la sincronía de condiciones geriátricas, pues modifica el paradigma vigente hacia la metaenfermedad. Y esa será la premisa con la que partiré para llegar a mis conclusiones. En una primera parte hablaré sobre una introducción
entiendo que hay personal de diferentes áreas ahorita conectadas, entonces trataré de mencionar en esta breve introducción, pues, ¿qué hacemos los geriatras? ¿Qué es la geriatría? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando queremos modificar o retardar la pérdida de la funcionalidad? Así también, en una segunda parte, pues abordaré los objetivos que tengo en esta plática, que son demostrar que los síndromes geriátricos y la presencia simultánea de los mismos, pues también impacta sobre la mortalidad. Mostraré una forma de medir esta comorbilidad geriátrica, por decirlo de alguna manera, y posteriormente pues un programa que hemos ido diseñando en los últimos años para tratar de mostrar el impacto de esta situación. Concluiré con algunos aspectos que considero que son relevantes en la atención geriátrica. Entonces, introduciendo, pues, acerca de la vejez, Marco Tulio Cicerón ya nos hablaba de que en este texto que se denomina Acerca de la vejez, en donde dos jóvenes se acercan a él para argumentar qué desventajas tiene llegar a esta etapa, y menciona la pérdida ya de la funcionalidad. ¿Y qué ha pasado en el transcurso de estos años? Bueno, pues la realidad es que al menos el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la institución más grande en Latinoamérica y que se encarga de la prestación de los servicios de protección social a los mexicanos desde 1943, pues hemos visto un incremento paulatino, pero sostenido, de la demanda de atención de adultos mayores en la consulta de atención primaria. Y estos pacientes que ingresan, si los vemos aquí, son estas columnas que se están incrementando significativamente año tras año, y que vemos cómo la demanda de atención en este grupo etario pues es mayor en comparación a los menores de esa edad. Esto es relevante porque la institución, pues en poco más de 250 hospitales generales de zona y en 25 unidades de alta especialidad a nivel nacional, pues demuestra que casi 1 de cada 5 pacientes ya es mayor de 65 años o de 70 años en algunas unidades. ¿Qué es la geriatría? Pues la geriatría es la rama de la medicina que se encarga del estudio del envejecimiento, de la prevención de enfermedades y alteraciones biopsicosociales, del diagnóstico y tratamiento de la patología, así como de la rehabilitación de problemas físicos y psicológicos y de las modificaciones sociales que influyen en la calidad de vida de las personas de edad avanzada. También nosotros nos centramos en la recuperación de la funcionalidad y en la reintegración de las personas mayores a la comunidad cuando su estado de salud ha sido afectado. Nos ocupamos de la prevención y tratamiento de las enfermedades. Y un geriatra es aquel médico especialista que en algunos sitios ha cursado 4 años de especialidad de medicina interna y 2 años más de subespecialidad en geriatría. Actualmente en México hay una especialidad de entrada directa en geriatría con duración de 4 años. Conocemos que los cambios fisiológicos pues hacen que un sujeto en algún momento cambie de su robustez a volverse en un adulto frágil, y esto conlleva un incremento progresivo en el riesgo de enfermedad, daño y muerte al avanzar en edad. Si fuera un solo sistema, pues quizá no hay tanto problema, pero es el efecto de múltiples condiciones y de múltiples situaciones que hacen que haya este abatimiento funcional. Aquí tenemos que señalar que existen actualmente marcadores del envejecimiento y que se han asociado a las teorías del envejecimiento, en donde conocemos que existen interconexiones funcionales en este envejecimiento que podríamos denominar como sellos primarios de la atención, o sellos primarios del envejecimiento, que son las que causan este daño, y ahí hablamos de la inestabilidad genómica, del acortamiento telomérico, de las alteraciones epigenéticas, de la pérdida de la proteostasis, y actualmente se incorpora la macroautofagia reducida. Estos sellos primarios van a tener un efecto sobre el organismo y van a dar respuestas de daño que podríamos decir que es la disregulación de nutrientes, esta disfunción mitocondrial, la senescencia celular, el agotamiento de las células madre, y que van a ser los causantes finales de un fenotipo en una persona. Finalmente, una comunicación intercelular alterada,
con inflamación y se incorpora también la disbiosis en estos sellos moleculares del envejecimiento. Todos estos factores están interactuando pues para propiciar que dos personas mayores no sean iguales. No nos encontramos a dos sujetos que tengan alguna condición de salud iguales. Tenemos una autonomía funcional que en el transcurso del tiempo pues va adquiriendo madurez a los entre 15, 25, 30 años y posteriormente a ello puede haber un declive a una edad variable. Este descenso en la reserva funcional o en esta homeostasis es lo que se conoce como homeostenosis, en donde una enfermedad aguda o crónica puede hacer que haya un descenso físico de esta situación y posteriormente caer en dependencia. Esta dependencia funcional o deterioro funcional actualmente sabemos que es un marcador integral de salud en el adulto mayor y que hay múltiples factores que están interactuando en ellos, que son desde los sociales como las redes familiares, el apoyo social, los biológicos, genética de enfermedad, pero también ambientales y por supuesto la atención en salud que un adulto mayor puede tener. Este estado funcional lo definimos como la habilidad para desempeñar actividades de autocuidado, de automantenimiento y desarrollo de actividades físicas. Y se ha visto que alguien que disminuye su estado funcional, pues tiene mayor riesgo de hospitalización. De tal manera que pues nos encontramos a poblaciones diferentes. Aquellos sujetos mayores que tienen un envejecimiento satisfactorio en donde quizá no tengan ninguna enfermedad, aquellos sujetos que tienen enfermedades pero que están bajo control y que podríamos considerar que es el envejecimiento usual, y aquellos sujetos que ya tienen discapacidad de limitación funcional en donde entran a un envejecimiento patológico y que pueden coexistir con otra condición denominada fragilidad. Quiero resaltar que el envejecimiento no es un sinónimo de enfermedad, que para la enfermedad existen etiologías y para el envejecimiento existen procesos que tratan de explicarlo. Los objetivos entonces de esta presentación serán demostrar que en adultos mayores hospitalizados la presencia simultánea de síndromes geriátricos se asocia con mayor riesgo de mortalidad, proponer herramientas útiles que estimen el riesgo de muerte hospitalaria y plantear estrategias para este grupo etario con alto riesgo. Trataré de desarrollarlo a través de estos apartados de qué son los síndromes geriátricos, porque aquí es muy importante reconocer que no el término síndrome, como habitualmente lo entendemos en la Escuela de Medicina, cambia en el entorno geriátrico. ¿Y qué relación hay de estos síndromes geriátricos con la mortalidad? Hablaré a qué me refiero con el sincoinón geriátrico o sincronía o presencia simultánea de condiciones geriátricas y el planteamiento de un score que nos permita predecir la mortalidad intrahospitalaria. Abordaré en esta siguiente parte que me refiero con paradigma y metaenfermedad y algunas recomendaciones para incorporar en la práctica clínica. Sabemos que la evaluación geriátrica integral es la herramienta que tenemos nosotros como geriatras, en donde tenemos un proceso diagnóstico multidimensional e interdisciplinario para determinar estas capacidades y problemas médicos, psicológicos y funcionales de un adulto mayor frágil para tratar de elaborar un plan general de tratamiento y un seguimiento a largo plazo. En estas dimensiones funcional, médico-biológica, sociofamiliar y psicológica, pues es donde aumenta nuestro expertise en esta área y se ha demostrado en diferentes estudios que realizarla pues mejora el diagnóstico, la funcionalidad, a dónde se dirigen los pacientes al egreso, mejora la cognición, disminuye el uso de medicamentos, la institucionalización, el uso del hospital, disminuye costos y disminuye la mortalidad. ¿Quiénes van a ser los que vean adultos mayores? Pues todos. Todas las especialidades tendrán que ver adultos mayores. Vean este estudio que hicimos en el hospital, en donde en un periodo del 2013 al 2022, la proporción de adultos mayores que cada una de las especialidades tiene por arriba de 70 años, cuando son evaluados a través de esta herramienta, pues podemos detectar toda esta comorbilidad y todos estos síndromes geriátricos. Hay servicios que tienen una alta proporción, como los quirúrgicos, pero eso no excluye a otras especialidades que paulatinamente su población también está envejeciendo, como alergia, dermatología, reumatología, pero actualmente predominan en cirugía, en neurocirugía, medicina interna, oftalmología, angiología, hematología, urología y proctología. Esos hacen el 80% de los pacientes que son atendidos. Las enfermedades en adulto mayor
también reconocemos que son procesos en diferentes órganos, aparatos y sistemas y que son procesos fisiopatológicos. Estamos habitualmente entrenados para ver las enfermedades de una forma directa. Aquí tenemos cuáles son las enfermedades más prevalentes en la población de adultos mayores. El 64% de los pacientes que son hospitalizados tienen hipertensión y 1 de cada 3 tiene diabetes mellitus. Y de ahí 1 de cada 5 cardiopatía isquémica, orgánica o arritmia y 1 de cada 8 tiene alguna neoplasia. Y ahí hay otra serie de condiciones. Y los hemos ido siguiendo en el tiempo. Lo que nos interesa ver es si estas condiciones de enfermedades presentes pues impactan la mortalidad. En algún momento definimos un servicio e identificamos a 2 grupos, mayores de 70 y menores de 70 años. Definitivamente hay una diferencia significativa entre la mortalidad en aquellos adultos mayores y esta comorbilidad se asocia con desenlaces desfavorables como discapacidad, dependencia, institucionalización y muerte. Aquí vamos a empezar a ver a qué nos referimos con un síndrome geriátrico, porque clásicamente un síndrome se usa para agrupar múltiples síntomas y signos con una vía fisiopatológica común, pero de diferente etiología. Y esto va cambiando en el transcurso del tiempo. Puede haber síndromes en los que no se conoce la fisiopatología y no se conoce la etiología, y en el transcurso del tiempo esto se ha ido reconociendo. Pondré el ejemplo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en donde en algún momento se desconocía que era su fisiopatología, y una vez que se va reconociendo la afección inmunológica, pues finalmente se descubre el virus y pasa a ser entonces una enfermedad con una etiología, una fisiopatología y síntomas de presentación. Pero actualmente estamos entrenados también en la medicina a ver estos síndromes de esta manera. Pensemos, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca derecha, en donde tenemos plétora yugular, hepatomegalia, edema en extremidades inferiores, en donde la fisiopatología son los cambios de presión hidrostática, pero la etiología puede ser variada, una cardiopatía isquémica, una valvulopatía, etcétera, que nos va a dar esta situación. En geriatría a veces la presentación es un síntoma único o puede ser un conjunto de síntomas, pero estos síntomas son producto de diferentes fisiopatologías que están interactuando de forma constante y simultánea, que es producto de múltiples enfermedades o de múltiples factores de riesgo en el adulto mayor y que van a dar este síntoma único de presentación. De tal manera que Maria Antinetti, pues en su definición de síndrome geriátrico, nos dice que es un síntoma combinación fija de síntomas de elevada prevalencia en el anciano, en donde el proceso diagnóstico debe consistir en la búsqueda de uno o más factores de riesgo o enfermedades potencialmente responsables que puedan estar ocasionando este síndrome. Entonces tenemos un enfoque lineal en el síndrome clínico, como habitualmente lo reconocemos, un fenotipo clínico concéntrico en donde hay múltiples factores de riesgo, y en el paciente geriátrico daría múltiples enfermedades con cada una de ellas múltiples factores de riesgo que van a dar una expresión clínica como síndrome geriátrico, que pueden ser estos gigantes clásicos geriátricos como el deterioro intelectual, como demencia, delirium, la iatrogénesis como la polifarmacia, los efectos adversos, la incontinencia, la inestabilidad con el riesgo de las caídas y la inmovilidad con las consecuencias como las úlceras por presión. Entonces tenemos etiologías múltiples que nos pueden llevar a estos síndromes geriátricos, y reconocer que a diferencia de los síndromes clásicos, los síndromes geriátricos son la vía final común que vuelve de manifiesto este descenso de la reserva fisiológica en diversos sistemas ocasionados por el envejecimiento y esta morbilidad múltiple. Síndrome, clásicamente, entonces, es el conjunto de signos y síntomas con una fisiopatología común, pero de etiología diferente. Y en geriatría, un síndrome geriátrico puede ser un único síntoma o un complejo sintomático de elevada prevalencia en el adulto mayor, con múltiples vías fisiopatológicas que están interactuando simultáneamente y que resulta de múltiples factores de riesgo y diferentes etiologías. Aquí es donde entra
como un concepto muy importante, la fragilidad, porque un sujeto frágil tiene una vulnerabilidad incrementada, resultado de un deterioro de la reserva homeostática, que coloca a ese sujeto en riesgo de sufrir desenlaces adversos a la salud ante uno o múltiples factores precipitantes, y no necesariamente biológicos, sino pueden ser sociales o del entorno, y que pueden ser identificados oportunamente. Entonces, una de las inquietudes era ver si también, pues esto, la fragilidad, tiene desenlaces desfavorables, así como la comorbilidad. Y vimos que la fragilidad incrementa el abatimiento funcional en la estancia hospitalaria. Los sujetos que no tienen fragilidad tienen al ingreso hospitalario un 8% del descenso funcional, medido por la medición de independencia funcional en 17 dimensiones, pero bajan un 8% su capacidad funcional al egreso hospitalario. Y aquellos frágiles disminuyen 3 veces más, hasta un 21% de descenso en su estado funcional. Pero además, vean cómo los sujetos frágiles al ingreso hospitalario ya llegan con un descenso funcional. Y esto tiene un impacto porque este sujeto que ingresa puede ya no ser capaz de valerse por él mismo una vez que sale del hospital. Lo que queríamos ver es si la fragilidad se asocia con mortalidad, y entonces pues no hay duda de que la mortalidad se incrementa cuando la condición de fragilidad está presente, y hay incluso un ajuste por el resto de las variables que se miden en una evaluación geriátrica. Además, los adultos mayores con fragilidad tienen un tiempo de estancia promedio hospitalario de 3 días más en comparación a los sujetos que no son frágiles. También, cuando se hizo el seguimiento de estos pacientes al egreso hospitalario a los 5 años, en mayores de 60 años, los adultos mayores que tenían fragilidad, pues tienen una mortalidad ya ambulatoria mucho mayor en comparación a los sujetos que no son frágiles. Entonces, pues, la siguiente inquietud era ver qué tanto peso tienen los adultos mayores que fallecen, qué tanto peso es por la comorbilidad o qué tanto peso es por los síndromes geriátricos. Y entonces hicimos un análisis en esta población midiendo estas condiciones geriátricas y la comorbilidad por un índice muy conocido que se denomina de Charlson, y que mide una serie de condiciones como hipertensión, diabetes, cardiopatía isquemia, hepatopatía crónica, neoplasias, cáncer metastásico, presencia de HIV, leucemia, linfoma, insuficiencia renal, complicaciones asociadas a la diabetes, y le da una puntuación a cada uno de esos puntos. Pues cuando medimos a través de esa herramienta de evaluación geriátrica integral todos estos síndromes geriátricos, los que nos están prediciendo también mortalidad intrahospitalaria es la malnutrición, la fragilidad, el mismo abatimiento funcional y la presencia de delirium. El Charlson, que es este índice de comorbilidad, también, por supuesto, nos predice mortalidad cuando tiene una calificación de 5 o más. Y aquí les muestro cuál es el impacto de estos síndromes geriátricos en el transcurso del tiempo, del 2013 al 2022, y cómo nuestra población de adultos mayores pues presenta toda esta serie de condiciones geriátricas, y que también entonces tienen desenlaces desfavorables como discapacidad, dependencia, institucionalización y muerte. Aquí en negritas les estoy mostrando los síndromes que sus intervalos de confianza están por arriba de la unidad, con la finalidad de predecir mortalidad. La inmovilidad, el abatimiento funcional, las úlceras por presión, el delirium, la malnutrición, la fragilidad y el riesgo de malnutrición de forma independiente. Cada uno de ellos se asocia con esta institucionalización y este riesgo de morir en la estancia hospitalaria. Este es un documento que sale ya hace algunos años, pero que habla sobre los síndromes geriátricos y las implicaciones que puede tener en la clínica, en la investigación, en las políticas públicas, en donde se ve que estos factores de riesgo en común que puede tener esta población mayor, pues da estos síndromes geriátricos y que puede llevar a la fragilidad.
lo que hemos ido observando es que todos esos pacientes tienen edad avanzada, deterioro funcional, muchos tienen alteraciones cognitivas, tienen alteraciones en la movilidad y en la mayoría de ellos hay antecedentes de caídas o bien la presencia tanto de hipertensión o diabetes. Y esta situación coloca a un sujeto en un estado de vulnerabilidad anticipadamente a la presencia de los síndromes geriátricos, de tal manera que es posible que la fragilidad sea el sustrato de todos estos síndromes geriátricos que van a ocasionar estos desenlaces desfavorables y que podría ser lo que va a llevar también a desenlaces como discapacidad, dependencia, institucionalización o muerte. Para resumir este apartado, pues quisiera decirles que a diferencia de los síndromes clásicos, los síndromes geriátricos son la vía final común que vuelve manifiesto este descenso de la reserva fisiológica en diversos sistemas ocasionados por el envejecimiento y la morbilidad múltiple. Pasaré en este apartado a demostrar cómo la presencia simultánea de estas condiciones geriátricas pues también tiene un impacto significativo en la mortalidad. 5 viene de hacer en común, de compartir, de tomar parte en algo o una sincronía de situaciones que están convergiendo en un momento determinado. Es un término que utilizó un autor que es Flacker y que lo publicó desde el 2003, pero que quedó en la literatura. Eso me recuerda que pues hay situaciones que en el transcurso del tiempo pues se documentaron, pero que vuelven a la luz años después y que en esta situación, pues si ya vimos cómo un síndrome geriátrico tiene todas estas condiciones de factores de riesgo y enfermedades múltiples, pues entonces el 5 geriátrico, si lo agregamos como la presencia simultánea de síndromes geriátricos, pues vean cómo va a estar interactuando cada síndrome también en cada uno de ellos. ¿Y cuál es el sustrato detrás de todo esto? Pues una disminución en la capacidad homeostática de un sujeto, en donde hay alteraciones en la regulación de la glucosa, de la temperatura, de la presión arterial, de los electrolitos, de la fuerza muscular, también con una disminución de la capacidad intrínseca, entendida como toda esa reserva funcional, mental, y que hacen que un sujeto pueda enfrentar su actividad cotidiana. También hay disminución en la respuesta inmune y ahí está la inmunosenescencia. Hay una disminución en la oxigenación en forma general y hay un incremento en la inflamación. Y estos son los sustratos que posiblemente estén teniendo en el sujeto de edad avanzada cuando ya hay esta presencia simultánea de múltiples condiciones geriátricas. Entonces, la inquietud era si la presencia simultánea de condiciones geriátricas o el 5 geriátrico, pues también ocasiona muerte. Y lo que hicimos fue determinar entonces si la presencia simultánea de estas condiciones, pues podía decirnos si un sujeto tenía mayor riesgo de morir en la estancia hospitalaria. Y aquí lo que hicimos fue a través de esta evaluación geriátrica integral, considerando que este paradigma actual es hacia la atención curativa, enfatizando la comorbilidad y que hay síndromes geriátricos que se asocian a desenlaces adversos y que no se evalúan de forma habitual en la hospitalización, pues queríamos demostrar si esta presencia simultánea ejerce un efecto sinérgico en la mortalidad de estos pacientes. Entonces, el objetivo era determinar si esta sincronía de síndromes geriátricos incrementa la mortalidad. Utilizamos todas estas evaluaciones geriátricas que se habían realizado con determinación objetiva de cada una de ellas, como por ejemplo el abatimiento funcional, lo definimos como una pérdida de 2 actividades básicas de la vida diaria, alteración en la marcha, que utilizara bastón, andadera, una silla de ruedas, que tuviera ansiedad medido por una puntuación mayor en la escala de Beck de 25 más, que su autopercepción de la salud fuera regular o mala, que el Bartel tuviera dependencia severa y total, que hubiera caído en el último año, que tuviera un índice de comorbilidad mayor de 5, que tuviera delirio medido por el CAM, depresión con una escala corta, que es la escala de depresión geriátrica, que tuviera una puntuación de 6 o más, o que tuviera deterioro cognitivo con un
examen de Paulsen de igual o menos de 24 y ajustado en aquellos sujetos que tienen una escolaridad menor a la básica. También la escolaridad, estado civil y la fragilidad por los criterios del fenotipo de Frey, a saber, disminución en la velocidad de la marcha, fatiga por autorreporte, disminución de la fuerza de presión, pérdida de peso, y podíamos determinar con la presencia de 3 o más que pudiera tener fragilidad. La presencia de incontinencia urinaria, inmovilidad, el riesgo de malnutrición, polifarmacia, la privación sensorial y la presencia de ulceras por presión. Bueno, y agrupamos aquellos sujetos que tenían 0 o 1 condición, aquellos que tenían 2 o 3, era el grupo 1, los que tenían 4 o 5, el grupo 2, los que tenían 6 o 7, el grupo 3, el grupo 4, los que tienen 8 y 9, y 10 o más condiciones geriátricas. Hicimos un análisis de mortalidad y determinamos los intervalos de confianza. Y estos son los resultados. Los resultados son que efectivamente aquellos sujetos que tienen mayor número de condiciones geriátricas incrementan su mortalidad, pero vean el impacto sobre la mortalidad en aquellos sujetos que tienen de 8 a 9, o sea, el 15% de la población podía fallecer, comparado con aquellos que tienen 2 o 3 condiciones en donde solamente el 1.7%. Y entonces también hay como un punto de corte en el que por arriba de 4 o 5 condiciones geriátricas hay un efecto que identifica la población de mayor riesgo o vulnerable, porque los intervalos de confianza a partir de estos grupos están siempre por arriba de la unidad. Aquí cuando hacemos las curvas de sobrevida, también vemos que el mayor número de síndromes geriátricos al ingreso incrementa significativamente la mortalidad cuando hacemos esto en una población de 1.521 individuos, en donde el 5% había tenido un desenlace negativo. Entonces ahora ya podemos ver que la sincronía de síndromes geriátricos pues también se asocia con muerte en esta población de adultos mayores. Esto nos da una ventana para identificar a este grupo de pacientes que permita estrategias oportunas de intervención para este grupo vulnerable que además tiene elevadas necesidades y tiene un alto costo en su atención hospitalaria. Recordar que la premisa inicial era que la atención hospitalaria que integre la evaluación del cincoinón geriátrico modifica el paradigma vigente hacia la metaenfermedad y con nuestro segundo objetivo, que es proponer una herramienta útil que estime este riesgo, pues nos dimos a la tarea de ver si una forma de evaluación, un score geriátrico podría determinar este riesgo. Y vimos que el pronóstico en los adultos mayores no está determinado solo por la comorbilidad del adulto mayor. El objetivo era desarrollar un método de estratificación de riesgo para predecir esta mortalidad intrahospitalaria. Utilizamos nuestras evaluaciones geriátricas integrales que se realizan de forma rutinaria en el hospital y medimos estas dimensiones biopsicosociales de la misma manera como les comenté previamente, y el desenlace era la mortalidad hospitalaria. Hicimos un análisis de regresión y desarrollamos un score geriátrico y vimos curvas de sobrevida. ¿Cómo hicimos este score geriátrico? El score geriátrico hicimos un análisis univariado de cada uno de los síndromes geriátricos y identificamos el factor predictor de mortalidad de cada uno de ellos. Todos aquellos que salían por arriba de 1 eran incorporados en este score geriátrico y se les daba una puntuación similar a como lo hace el índice de comorbilidad de Charlson, en donde aquellos sujetos que tienen dependencia severa y total, la diferencia entre 8 y la unidad son 7, se le asignaban 7 puntos. Aquel sujeto que tenía delirium y que tenía 4.7, 4 menos la unidad, se les daba 3 puntos. Y así sucesivamente, de tal manera que aquellos, dependiendo del número de condiciones geriátricas que tenían y la puntuación asignada, entraban a un nivel, podían entrar a un nivel 1 cuando tenían una puntuación de 0 a 5, a un nivel 2 cuando tenían una puntuación de 6 a 10, un nivel 3 cuando tenían una puntuación de 11 a 15, un nivel 4 cuando tenían de 16 a 20 y un nivel 5 cuando ya tenían más de 20 puntos en este score geriátrico. Entonces hay pacientes que por
por una sola condición, pueden tener 2 o 3 síndromes geriátricos. Y hay pacientes que una sola condición puede hacer que tengan un abatimiento funcional tan significativo en pocos días que su puntuación se incremente significativamente. Entonces, lo que tratamos de identificar era ver en estos puntos si cada nivel pues tenía una relación con la mortalidad. Y efectivamente, pues este score geriátrico propuesto permite predecir de forma práctica y relativamente sencilla la mortalidad intrahospitalaria con variables relevantes en la atención geriátrica. Y esto nos da pie a hacer estrategias de intervención en este grupo que desde el ingreso hospitalario pueda tener estas condiciones de alto riesgo. Aquí están las curvas de sobrevida, en donde aquellos que tienen un nivel 1, pues tienen una sobrevida superior en comparación a los que tienen un nivel 5. Vean, en el nivel 1, la proporción de pacientes que falleció fue el 2.1%, contrasta con el 30% de los que tienen un nivel 5, y aquellos que tienen un nivel 2, la mortalidad es del 5%, de los que fallecieron en el nivel 3, el 10%, y en el nivel 4, el 14%. Pareciera que se va duplicando cada vez conforme el número de síndromes geriátricos se va incrementando. Bien, pues entonces pasaré a este tercer objetivo, que son pues plantear estrategias en estos adultos mayores, que son los sujetos de mayor riesgo, y qué es lo que hemos ido desarrollando para tratar de definir a esta población. Sabemos que es un problema complejo, que requiere soluciones complejas y que no ha sido tan sencillo encontrar una estrategia que nos permita identificar todos estos factores que van a ocasionar estos desenlaces. Se han propuesto teorías como la teoría del caos, las teorías de los sistemas complejos, la teoría de los fractales, etcétera, pero que no han dado una respuesta hacia todo este problema o cómo abordarlo también de forma habitual y de forma homogénea en las diferentes poblaciones. Me quiero referir a este libro de la estructura de las revoluciones científicas, en donde sale el término de paradigma originalmente, y de ahí toma un auge en los últimos 50 años. El término paradigma se origina de la palabra griega paradeimos, que en griego significa modelo o ejemplo. Y la expresión del autor en relación al término paradigma es que dice: considero que estos son logros científicos universalmente aceptados que durante algún tiempo suministran modelos de problemas y soluciones a una comunidad de profesionales. Nosotros continuamente vemos en hospitalización que la comorbilidad, entendida solamente como la presencia de enfermedades, no nos explica el desenlace que puede tener un sujeto. Incluso hay pacientes que una vez que se resuelve la condición por la que ingresa, su reserva homeostática y estos factores subyacentes es de tal magnitud que puede llevar al extremo de una falla para recuperar. Y una vez que se han resuelto las condiciones médicas, este sujeto no va a tener esa reserva suficiente para progresar y va a llevarlo a un desenlace negativo como la defunción. Entonces tenemos que desarrollar alguna forma de romper este paradigma y complementarlo. O sea, no lo sustituye, lo complementa, en donde la evaluación rutinaria de este cincoinón geriátrico en hospitalización pues tiene este potencial de modificar el paradigma actual en la prestación de servicios de la comorbilidad a la metaenfermedad. ¿Y a qué nos referimos con metaenfermedad? Pues es ver más allá de la enfermedad. Estamos viendo solamente enfermedades, pero no estamos viendo estas condiciones geriátricas o síndromes geriátricos, y aún menos estamos viendo la presencia simultánea de estos síndromes geriátricos. Entonces, el cincoinón geriátrico tiene un momento de potencial de intervención en donde, si detectamos a estos sujetos en riesgo, podríamos identificarlo ya con una reserva fisiológica disminuida, pero hacer una serie de estrategias que en la medida de lo posible lo mantenga en esta línea punteada superior
y que no tenga un declive significativo durante la hospitalización o cruce este umbral de muerte. Haciendo una matriz de riesgos hace ya casi 8 años, desarrollamos este programa de mejora y seguridad de atención en el adulto mayor hospitalizado, pues para ver la disminución en el abatimiento funcional, incorporando estos síndromes geriátricos que impactan en mayor medida durante la hospitalización, y lo que pretendíamos es que este programa de mejora y seguridad pues disminuyera abatimiento funcional, caídas, delirium, fragilidad, inmovilidad, malnutrición, polifarmacia, úlceras por presión, y también mejorar la percepción de la calidad y de los resultados obtenidos en salud, con seguridad del paciente, con satisfacción de los usuarios, a través de incrementar eventos de educación y de investigación. En cada una de estas condiciones se hicieron una serie de intervenciones o paquete de intervenciones. Aquí solamente les muestro un ejemplo en donde tenemos la definición de riesgo de malnutrición y malnutrición, con qué herramienta la evaluamos en hospitalización, cuáles son los factores de riesgo que están presentes y nuestro objetivo: limitar, prevenir o revertir la malnutrición en el paciente geriátrico durante su hospitalización. Y una serie de intervenciones que de forma ideal se tienen que diseñar una vez que exista esa respuesta decidida de complementar la atención geriátrica hospitalaria. Vemos como en el transcurso de los años también estos síndromes geriátricos están presentes, y aquí año tras año hemos ido monitorizando su comportamiento durante la estancia hospitalaria. Hemos tomado subgrupos de población y les voy a mostrar algunos de los resultados que hay cuando no tienen intervención geriátrica o otros que sí tienen intervención geriátrica, y cómo el potencial de la intervención geriátrica podemos demostrarlo en el número necesario a tratar. Por ejemplo, en pacientes que no tienen intervención geriátrica, la proporción de pacientes que desarrollan una úlcera por presión es del 16%. En pacientes que tienen una intervención, la proporción de pacientes es de un 7%. El número necesario a tratar en esta condición son 11 pacientes. ¿A qué me refiero? Que si nosotros en 11 pacientes por arriba de 70 años aplicáramos las intervenciones del apartado de úlceras por presión, por cada 11 pacientes con intervención estaríamos previniendo una úlcera por presión. Otro ejemplo, en caídas, aquellos pacientes que no tienen intervención geriátrica, el 8% de los pacientes sufren una caída, y aquellos pacientes que tienen la intervención, solamente el 4%, se reduce a la mitad. Tenemos que aplicar en 25 pacientes este paquete de intervenciones para reducir una caída. Lo mismo sucede con abatimiento funcional, delirium, inmovilidad, malnutrición y polifarmacia. Y voy a mostrar en la siguiente diapositiva el impacto potencial cuando se extrapola a una UMAE, que es una unidad médica de alta especialidad con más de 300 camas en hospitalización. ¿Cuántas úlceras por presión estaríamos previniendo si se intervinieran con estos paquetes a toda la población de adultos mayores? Estaríamos previniendo 68 úlceras por presión en un año. El costo, porque hay calculadoras para evaluar el costo del cierre de una úlcera por presión, es aproximado de 1,234 euros. El promedio es una úlcera grado 2, que equivale en México a 26,000 pesos, pero es 1,234 euros. Si estuviéramos previniendo 68 úlceras por presión en el año, que es la proyección que hicimos en su momento, el ahorro anual por los costos de atención de este síndrome geriátrico son de casi 1,800,000 pesos. Y el equivalente en dólares a la fecha actual es de $99,300. Si vemos el ejemplo en las caídas, y el costo de tratar una caída está definido también aproximado de $13,800, que equivalen a 250,000 pesos, en nuestros estudios de proyección estamos previniendo 42 caídas en esta población de pacientes hospitalizados, con un ahorro anual
cercano a los 10 millones y medio de pesos, el equivalente a casi $600,000. Y así en cada una de las condiciones geriátricas, el impacto y el ahorro de recursos es significativo. Bien, pues en estos últimos 5 minutos trataré de dar algunas recomendaciones y algunas impresiones que desde mi punto de vista también son relevantes en la atención médica actual. Las recomendaciones para eficientizar la evaluación geriátrica y que nosotros hemos también implementado es el uso de formatos de tamizaje, en donde vamos por pasos jerárquicos para tratar de identificar estos síndromes geriátricos. No a todos les hacemos la evaluación geriátrica integral. Hacemos una pregunta de tamizaje. Ejemplo, ¿se siente usted triste o deprimido? Si contesta sí, hacemos una evaluación de depresión geriátrica corta de 15 puntos. Si contesta en esta o sale positiva con 6 ítems positivos, hacemos los criterios del DSM-5. En deteo cognitivo, ¿tiene usted problemas con su memoria? Sí, hacemos un recuerdo de 3 objetos. ¿Es alterado? Complementamos con una prueba del reloj. ¿Sale alterado? Hacemos un falsate completo. ¿Sale alterado? Aplicamos los criterios para los diferentes tipos de demencia y hacemos una evaluación, por supuesto, para identificar causas secundarias o potencialmente reversibles de esta población. Utilizamos las observaciones de familiares, intentamos hacer un seguimiento periódico y a necesidad que se ha dificultado por, pues, como en todos lados, la escasez del recurso humano, pues sigue siendo una realidad en todos nuestros entornos. Utilizamos guías impresas para problemas comunes y se las otorgamos a los familiares con grupos de trabajo en lo posible como equipo. La visita en 20 minutos es posible. Es un reto. Partíamos de hacer una evaluación completa en 1 hora con 20 minutos. Actualmente hemos ido sistematizando esta información que nos permita en 20 minutos hacer esta evaluación del adulto mayor hospitalizado. ¿Qué pretendemos en la unidad de atención geriátrica hospitalaria? Pues consolidar un programa integral de mejora y seguridad del adulto mayor hospitalizado con prevención, identificación y manejo del cincoinón geriátrico con fines de rectangularizar este abatimiento funcional y mejorar su calidad de vida. ¿A qué me refiero con rectangularizar? A que se retrase lo más posible este descenso en la capacidad funcional. Al adulto mayor le interesa más no perder su funcionalidad y evitar depender de terceros. No, a veces no les importa tanto la enfermedad por la que acuden, sino ellos quieren conservar su independencia. Y algunos otros temas que estamos tratando de desarrollar, pues directrices avanzadas, transiciones del cuidado, el delirium, la demencia, depresión, medicamentos, la función física. Es todo un reto también la atención geriátrica del paciente quirúrgico, porque la evaluación geriátrica, la evaluación preoperatoria actualmente no incorpora algunas dimensiones como el riesgo de desarrollar delirium postquirúrgico y algunas especialidades que ya están volteando a ver lo que hacemos como geriatras, como en la cardiología en pacientes que van a ser sometidos a un reemplazo valvular, o en la hematología por el pronóstico de los tratamientos existentes, así también la nefrología y algunas otras especialidades. Desarrollaremos programas de gestión con un entorno apropiado, procesos de evaluación y atención geriátrica con una geriatría de enlace y un cuidado especializado, con un enfoque poblacional y en salud pública, hacer difusión mediática con recomendaciones a personal de salud, involucrando en lo posible a estos tomadores de decisión, pero resalto que mucho es educación, educación y educación, porque es la forma en la que seguramente, paulatinamente, un programa puede implementarse de mejor manera. Para eso también resalto algunos puntos que son necesarios, como la calidad de colaboración, la necesidad de financiamiento y liderazgo y la adaptación de estas estructuras. El IMSS tiene líneas estratégicas, que es mejorar la capacidad de atención a la salud, prevenir y reducir riesgos en la hospitalización, desarrollar intervenciones
de síndrome, de la atención en síndromes geriátricos y prevenir esta discriminación. Creo que nuestro programa cumple con la mayoría de ellos. Y tomaré solamente 2 minutos para mostrar esta imagen del médico, que son algunas cuestiones que creo que son muy importantes en la atención médica actual y que hemos ido dejándolas atrás. Esta pintura del médico tiene más de 120 años y en donde vemos en posición pensativa, reflexiva al médico que está viendo a esta enferma, una menor. Se cree que es un autorretrato, se cree que fue enviado por la reina de Inglaterra a ver a esta paciente porque vemos el entorno de esta población, son pescadores, hay una red, vean las condiciones, la niña está sobre una silla, sobre una almohada, aquí hay una palangana y aquí hay unas hojas que posiblemente él desechó como tratamientos que no fueron eficaces y que también pasó la noche en vela porque tenemos una lámpara y la luz del alba está entrando de forma tangencial. Esta imagen nos permite ver que la medicina no solamente es la biología. En este momento ya de que se pinta la imagen, ya había termómetro, ya había baumanómetro, estetoscopio acababa de salir, pero no hay ninguno representado ahí. La imagen transmite el humanismo del médico, pero también lo que transmite es ese análisis de decisión clínica y cada una de las decisiones que tomamos enfocadas al beneficio de nuestro paciente, pues tiene detrás una serie de elementos y todos esos elementos están contemplados en cada uno de estos puntos que están apareciendo en su pantalla. En cada uno de ellos está influyendo el que tomemos una adecuada decisión. Este análisis de decisión clínica necesitamos fortalecerlo. También necesitamos fortalecer nuestros principios éticos y valores, la beneficencia, la autonomía, la integridad, el altruismo, la equidad, la competencia, el respeto, la no maleficencia, porque son los principios de la ética. Y estos 3 principales, que son la autonomía, la no maleficencia y la beneficencia, pues tienen que seguir vigentes para poder actuar con profesionalismo, en donde tengamos buena relación, evitemos conflictos de interés, tengamos honestidad con nuestros pacientes, con conocimiento científico, que mejoremos el acceso, con responsabilidad profesional, con calidad de atención y con una distribución justa de recursos. Los adultos mayores necesitan atención y ellos nos están diciendo, nos están mostrando lo que a nosotros no nos gustaría recibir. Piensen en ustedes, lo que ustedes quisieran recibir en una atención médica óptima. Su padre, sus tíos, sus abuelos, etcétera. Entonces, estos son una propuesta integral de la atención, en donde tenemos un lenguaje médico también, un análisis de decisión, reconocer los errores en la medicina, practicar con medicina basada en evidencias y tener una práctica basada en evidencias sustentada en la investigación, en donde se requiere mejorar el razonamiento clínico, aplicar estos valores y principios éticos con profesionalismo. Y me atrevo a hacer esta modificación que sale del perfil del médico en diferentes momentos en esta revista que es el New England Journal of Medicine de 2011-2012, en donde dice que el buen médico debe practicar con base en evidencias, usar la tecnología de la información, medir calidad, percibir costos, coordinar manejo, liderar equipos interdisciplinarios. Y yo considero que sobre todo, y complementando, es mejorando su razonamiento clínico, tomando decisiones con principios éticos y recordar siempre que ve enfermos, no enfermedades. Mis conclusiones de lo que les he expuesto es que la sincronía de síndromes geriátricos incrementa la mortalidad del adulto mayor hospitalizado, que un programa de evaluación y manejo interdisciplinario con estrategias de intervención oportuna en el grupo de mayor riesgo de mortalidad tiene un impacto potencial sobre la calidad, la seguridad y los costos de atención, y que prevenir, identificar y manejar el síndrome geriátrico con estrategias hacia la metaenfermedad, más allá de lo que estamos acostumbrados, puede rectangularizar este abatimiento funcional y mejorar el bienestar de la persona mayor. Concluyo. La atención hospitalaria,
que integre la evaluación del síndrome geriátrico modifica el paradigma vigente hacia la metaenfermedad. Muchas gracias por su atención. Agradecer al doctor García. En primer lugar, nos has hecho esta tarde un obsequio en donde nos has planteado un problema que a través de Centro Médico Siglo XXI han venido siguiendo a lo largo de tantos años. Reconocer las condiciones que nos generan este tipo de problemas, pero por sobre todo a través de ese modelo, también regalarnos probabilidades y soluciones que cada uno de nuestros países puede ir generando como medida adaptativa, finalmente a mejorar la condición de la atención y, por no decirlo, la reducción de alguna manera en donde se pueda intervenir de los porcentajes de morbilidad. Muchísimas gracias, doctor García, por esta impresionante plática que nos has regalado. Un gusto, un gusto. Voy a pasar a comentarte. Hay felicitaciones, agradecimientos. Aquí te preguntan, ¿todas las condiciones tuvieron el mismo peso o hubo algunas que fueron más significativas para la morbimortalidad? Así es, hay algunas que tienen un peso mayor para la mortalidad intrahospitalaria, pero el abatimiento funcional fue significativo. O sea, el descenso de su condición previa, medida a los 15 días como estaba y cómo va deteriorando, es un factor predictor muy importante. El delirium intrahospitalario, el estado confusional de los pacientes, el estado de malnutrición es muy relevante para predecir también. Y, por supuesto, la condición de fragilidad. Así también, no es que no tengan peso las enfermedades presentes. Por supuesto que las enfermedades presentes tienen un valor, pero sí hay, si usted revisa la presentación, quien está cuestionando, hay una imagen en donde ponemos el peso de cada una de las condiciones geriátricas y cómo el peso es diferente para predecir mortalidad. La experiencia de su hospital, ¿hacia dónde se refieren los pacientes adultos mayores al egreso? Los pacientes que egresan del hospital pueden ir a 3 lugares: a su domicilio, a su hospital general de zona, que es un hospital de segundo nivel, o a la consulta externa del mismo hospital, a alguna de las especialidades que están dentro de la cartera de servicios del hospital. Algunos otros se van a hospitales monotemáticos como oncología o cardiología, traumatología, pero los menos, y pues algunos otros siguen en estas vías que he comentado. Muy bien. La mayor parte de los comentarios que se hacen, doctor García, son relacionados al agradecimiento y felicitar por ese sentido grande de humanidad que los colegas logran percibir hacia su persona. Y la situación al finalizar este conversatorio nos lleva a nosotros a establecer un reto de ver los avances que han logrado ustedes a lo largo de estos años en poder reconocer a través de la evidencia y sobre ella pues iniciar un camino para la intervención. Como este webinario se trata no solamente de traer a colación temáticas, no digamos geriátricas, porque esa es la globalización de el consolidado, sino más bien temas que nos generen innovación, que nos generen llamadas de atención, que nos generen concientización y por sobre todo descubrir que todos esos estereotipos culturales que nosotros todavía aún vivimos en nuestro país
la mayoría son existenciales a la larga de la data de tantos abuelos y abuelas nuestras que de pronto uno se pregunta de dónde venía tanta información que a lo largo del tiempo sabemos que han sido parte de los mismos estereotipos culturales. Entonces, esto es un como llamado de atención para nosotros en El Salvador, un reto grandioso, y felicitarte por ese trabajo tan bonito que han desarrollado ustedes en el instituto. Has tenido la fortuna de tener un equipo que te ha acompañado ahí dentro del departamento, y aprovechar en este momento, Juan Carlos, para hacerte un reconocimiento. Voy a necesitar apoyo gracias, ingeniero. Quiero tomarme un minuto para leerte lo que enviaremos en unos minutos, y dice: el Instituto Nacional de Salud de El Salvador otorga el presente certificado al doctor Juan Carlos García Cruz por su valiosa contribución como ponente del módulo de webinarios Visión Global de la Medicina Geriátrica, conozcamos nuestro presente y futuro, con el tema Sincronía de condiciones geriátricas y mortalidad, hacia un nuevo paradigma. San Salvador, 19 de abril del 2023, y firma doctora Xochitl Sandoval López, que es la directora del Instituto Nacional de Salud de El Salvador. Estimado Muchas gracias. doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto, y teniendo la oportunidad de vernos en algún momento, doctor. Seguro que sí. Muchísimas gracias para todos. Les deseamos una feliz tarde y los esperamos para el próximo miércoles con un nuevo tema.